Vamos a dar inicio formal a este taller de afección respiratoria para pacientes con ELA. Este taller va a estar dictado por el licenciado Javier Pérez. Javier es licenciado en enfermería, es un experto en ELA, viene trabajando con la Asociación ELA Argentina hace muchos años, que nos acompaña en diferentes proyectos. Ya ha dado varios talleres de estas características y de otras características relacionadas a su especialidad. Todos estos talleres están en nuestro canal de YouTube de la Asociación ELA Argentina. Ahí pueden ver los talleres anteriores que ha dado Javier, e inclusive hay también tutoriales de enfermería en donde Javier explica todo relacionado a la enfermería y a la ELA, que son muy interesantes. Tanto en el YouTube como en el Facebook van a poder encontrar todo este material. Después, quien quiera en particular algún taller, nos los piden y le mandamos el link para que puedan acceder a ellos. Así que bueno, sin más, Javier, yo te voy a dar el pase para que arranques nomás. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué bueno es volver a reencontrarnos así con estas características, ¿no? Que se han de alguna forma manifestado después de la pandemia. El Zoom vino para quedarse, así que gracias a esto podemos hacer esto desde nuestros domicilios y hacerlo lo más productivo posible. De hecho, a partir de la pandemia empezamos con estos cursos de capacitación que han tenido un poquito la función del nexo entre quien les habla, Javier Pérez, licenciado en enfermería, especializado en las enfermedades neurológicas y en cardiología, trabajado muchos años en Sanatorio Fleni, y también acoplado mis conocimientos a la Asociación de la Argentina. Eh, Nosotros vamos a incluirnos ya directamente en la temática de las enfermedades respiratorias. Como para que ustedes se tengan una idea, las enfermedades respiratorias conviven naturalmente con nosotros porque casualmente el aparato respiratorio es uno de los aparatos que tiene mucho contacto con el exterior, al igual que el aparato digestivo. Todo lo que va ingresando al organismo muchas veces tiene estas características de contaminación, de elementos bacterianos. Dicho sea de paso, todo esto que se produjo hace unos años atrás y que todavía creo yo que está vigente con el tema de COVID, hoy por hoy yo creo que muchas de esas gripes que dicen que son gripes es un COVID medio encubierto, ¿no? De todas maneras, cualquier tipo de enfermedad que nosotros conozcamos habitualmente son estas enfermedades respiratorias que van haciendo que tengamos dificultades respiratorias, pero que son distintas a las que puede manifestar o le puede ocasionar problemáticas al paciente con ELA. Si hacemos un poquito de memoria, recordando un poquitito el árbol respiratorio, recuérdense ustedes que el aire ingresa por las fosas nasales, por la boca, se dirige a través de la tráquea, laringe, al árbol eh, bronquial inicial y después a los bronquiolos más pequeños y a los alveolos. Ahí vamos haciendo el intercambio gaseoso. Esto es bastante común, se ha estudiado, uno lo puede leer, lo puede chequear en los distintos lugares que puede ver a la anatomía del aparato respiratorio. Algo que yo quiero aclarar siempre es que en los pacientes con ELA vamos teniendo esta pequeña dificultad respiratoria, pero está relacionada con la incapacidad o la capacidad disminuida que tiene de los músculos. Recordemos que la enfermedad ELA es una enfermedad neurodegenerativa y que ataca básicamente a lo que se llama las células neuromotoras. Esto lo pueden haber leído muchas veces en muchos lugares, pero para que ustedes entiendan, y de paso hacemos como un repaso, ¿no? de lo que sería la neurona.
Recuerden ustedes que yo siempre lo represento a la neurona como si fuese un árbol, ¿no? Donde el árbol tiene una copa, tiene un tronco y tiene las raíces. Esa es la famosa neurona, una neurona que tiene estas características de pronto. Y para poder conectarse entre sí, tiene este nombre que se le dio, que es la sinapsis, es la conexión entre las distintas ramas de la neurona. Se pueden unir copa con copa de árbol, se pueden unir raíz con raíz de árbol, esto para que ustedes lo puedan imaginar. Se pueden unir copa del árbol con la raíz del árbol y puede unirse la raíz con la copa. Ahora, el árbol que lo represento como a nivel de jardinería, árbol, tronco y raíces, a veces del tronco sale también otra parte que podría ser la copa del árbol, a mitad del axón. Lo que nosotros denominamos o decimos ahora que es un tronco, es el axón de la neurona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente con ELA? Bueno, vamos a representarlo también como un árbol. Esta cáscara que está cubriendo el tronco del árbol empieza a deformarse, empieza a descascararse, que son las capas de mielina que recubren el axón, y hacen que la conducción eléctrica que tiene que ir desde la copa del árbol hasta las raíces del árbol o tengan toda una proyección a través del axón se vaya perdiendo por entre medio del tronco de este árbol porque no está recubierto. Hay medicaciones que hacen que se refuerce un poco vamos a decirlo así, yo para que ustedes lo puedan entender, esta cáscara del árbol, entonces se aplica el rirusol, hay una medicación que se llama Darabone, que yo la estoy aplicando hace muchos años, que hace que retrase un poco el avance de la enfermedad o retrase un poco el deterioro de esta cáscara del árbol. Y estas raíces, que serían las raíces de un árbol, es la que se adosan directamente a las fibras, las primeras fibras musculares. Por eso, al no ver una buena conexión, una buena distribución de la corriente eléctrica que debería hacerse a través de la sinapsis, por ende va a tener inconvenientes en recibir ese impulso eléctrico hacia la fibra muscular y por ende ese músculo no va a tener la actividad que debería tener voluntaria, porque hay movimientos involuntarios y hay movimientos voluntarios. Por ejemplo, y hay movimientos autónomos que serían los que uno, por ejemplo, cuando duerme la noche, uno puede seguir respirando, no es que pase nada. Entonces uno puede seguir respirando, eso sería como algo autónomo. Estamos hablando un poquito más profundamente de lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y de ahí se desprende lo que sería el sistema nervioso autónomo o autólogo, que sería el que se manifiesta o se maneja por sí solo, como si fuese el corazón. El corazón, las fibras cardíacas laten por sí solas, no necesitamos estar despiertos para que lata el corazón. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el músculo va perdiendo esa tonicidad porque al no estar activo se empieza a perder la tonicidad y van a notar que cada uno de los pacientes con ELA empieza a perder esa masa muscular, básicamente en los miembros inferiores y en los miembros superiores. Entonces, recordemos que el cuerpo humano está recubierto por un gran porcentaje de tejido muscular, como de otros tejidos también, pero vamos a basarnos en el tejido muscular. Entonces, una persona que empieza a tener dificultades para movilizar los brazos y las piernas, a futuro es muy posible que tenga dificultades respiratorias. ¿Por qué? Porque el tórax es movido por los músculos inervados que están desde la parte dorsal del tórax hacia la parte anterior del tórax, inervando. Entonces, cuando nosotros presentamos los movimientos inspiratorios, necesitamos sí o sí de la capacidad muscular del tórax. Entonces, si la capacidad muscular, la fuerza muscular, la tonicidad muscular de estos músculos del tórax está disminuido, está deteriorado, no tiene esa fuerza suficiente, entonces no tenemos esa fuerza como para meter el aire. De hecho, cuando una persona es operada, no estamos hablando de pacientes con ELA, estamos hablando de cualquier paciente, cuando al paciente lo anestesian, ¿qué es lo que hacen? Realizan una inducción de anestesia, después lo que sería propiamente la anestesia en sí, que es lo que hace es una relajación de los músculos respiratorios. Al relajar los músculos respiratorios, el paciente ya no puede respirar por sí solo. No puede, porque
a causa de la medicación, de la anestesia, estos músculos se duermen. En realidad se duerme todo el cuerpo porque necesitan hacer la operación, pero al dormir todo el cuerpo están durmiendo la parte muscular del tórax y por ende no puede respirar por sí solo. Al no poder respirar por sí solo necesitamos eh, un equipo que provea el oxígeno desde afuera, que sería el respirador mecánico, para que esta persona, mientras se hace la operación, pueda respirar a través de esta máquina. Una vez que se despierta, porque le sacan el efecto de la medicación, va recuperando de a poquito la capacidad pulmonar y va respirando por sí solo y se recupera de la anestesia y listo, se termina el problema. Cosa que no pasa con los pacientes con ELA. No digo que todos, no podemos compararlos a todos iguales, a todos los pacientes con ELA porque son muy distintos unos de otros. Si bien la enfermedad es muy común y es bastante similar de unos a otros, yo digo que los pacientes con ELA son todos distintos. Entonces, no tomemos a uno no porque a Carlitos le pasó tal cosa, porque a Juan le pasó, no. Son pacientes individuales y cada uno tiene su patología y la maneja de acuerdo a cómo es su organismo. Si bien, ya le vuelvo a repetir, podemos adoptar que si hay una insuficiencia respiratoria, vamos a hacer una actividad que a todos los pacientes con insuficiencia respiratoria se le tiene que hacer, porque si no, no es que lo voy a adaptar a este paciente. Tengo que hacerlo porque es un protocolo que tenemos que respetar para que todos hagamos lo mismo y para que podamos llegar a la condición de vida lo mejor, digamos, para resolver los problemas de un paciente que tenga inconvenientes respiratorios, entonces tenemos que resolverlos siempre de la misma manera. O sea, esta clase de capacitaciones son para unificar los criterios. Porque a veces nosotros los enfermeros, me incluyo, como decía la abuela, cada maestro con su librito. Entonces, no, tenemos que unificar todos los mismos criterios y decir, bueno, a ver, ¿quién es el que está como más avanzado o dónde se capacitó o dónde se hizo? ¿Estamos al nivel mundial? Sí, pero estamos en la Argentina, no tenemos los elementos, las herramientas para utilizar. Entonces, bueno, logremos un protocolo unificado, cosa que todo, digo esto porque muchas veces un paciente con ELA viene un enfermero y dice, no, porque yo lo hago así. Y el otro enfermero dice, no, pero porque yo lo hago así. Entonces, no, hay que hacer una reunión, hay que reunirse los enfermeros, estamos hablando de los profesionales y bueno, a ver, unifiquemos, escribamos. ¿Qué les parece si, mira, si llega a tener un problema de saliva, que no puede tragar, qué sé yo, ¿qué hacemos? Esto, pa. Entonces, todos tenemos que unificar y hacer las cosas igual, porque no podemos tomarnos, no, porque no entremos en detalle, pero después yo he escuchado muchas veces, no, porque Carlito lo hace mal, porque no, eso es antiprofesional. Tenemos que hacer las cosas y ofrecerle al paciente con ELA todas las posibilidades que tengamos a mano para resolver las problemáticas que podemos llegar a tener. Dicho esto, también tenemos que hacer un recordatorio de que los pacientes con ELA, aquellos que tienen problemas de deglución o ya empiezan a tener una dificultad deglutoria en un inicio, pero va como acompañado de la parte oral, diríamos, ¿no? Verbal, están afectadas las cuerdas vocales. Entonces empiezan a tener un cambio de la tonalidad de la voz, la dificultad para expresarse, la dificultad para armar una frase y que se le entienda, porque están involucrados muchos de los músculos que están en esta región, y entonces, por ende, tiene doble dificultad, que sería la del hablar y también la de tener deglución correcta. Vamos directamente a la parte respiratoria o a las complicaciones, pero antes de pasar a las problemáticas, quisiera que podamos ver un video que también fue logrado a través de una profesional, una kinesióloga de la asociación ELA Argentina. Yo les iba a traer otros videos y otros, pero me pareció que este es bastante ejemplificador y tiene muchos detalles. Escuchémoslo un ratito, son creo que 10 minutos, 12 minutos, no recuerdo bien. Sebastián, si lo tenés ahí a mano, vamos a proyectarlo. Y bueno, a continuación de esto aclaramos algunas cositas y vamos a dar un poquitito el lugar para que ustedes vayan preguntando.
afecta la función mecánica de la bomba muscular. La debilidad empieza por los músculos respiratorios. Los principales músculos respiratorios son el diafragma, que es el que separa el pecho del abdomen, es el principal músculo respiratorio. Otro de los músculos accesorios de la respiración son los intercostales, que se encuentran entre las costillas, y después tenemos los músculos abdominales, que son los encargados de dar la fuerza para toser o para expirar activamente. Los músculos respiratorios actúan como una bomba. El diafragma se contrae, baja, la caja torácica se expande a través de los músculos abdominales y se genera un flujo de entrada de aire al pulmón. Luego, por el retroceso elástico de la caja torácica y de los tejidos blandos, el aire sale del tórax, así se permite la exhalación del aire. A medida que los músculos respiratorios se debilitan, la caja torácica se va volviendo más rígida, entonces cuesta mucho más trabajo respirar. Generalmente los pacientes con ELA perciben la debilidad muscular en los miembros, en las piernas o en los brazos, pero los síntomas de debilidad de los músculos respiratorios son un poquito más sutiles, sobre todo si comienzan durante la noche. Los cambios o la debilidad diafragmática que se inicia durante la noche, durante el sueño, se va a manifestar sobre todo en la fase de sueño REM. ¿Por qué? La fase de sueño REM, la fase de movimientos oculares rápidos, es una fase donde todos los músculos están sin actividad muscular, están relajados, exceptuando el diafragma y los músculos oculares. Cuando el diafragma está débil, acá es donde el paciente empieza a hipoventilar en el transcurso de la noche. Entonces, quizá el paciente no lo percibe en este momento porque está dormido, pero cuando se despierta experimenta cefaleas matutinas y somnolencia diurna. Esto es un signo donde podemos empezar a ver la debilidad de los músculos respiratorios. Otra causa de la debilidad de los músculos respiratorios es la imposibilidad para movilizar las secreciones. Cuando hay debilidad de los músculos abdominales, el paciente le cuesta toser y expirar activamente. Entonces, los pacientes con ELA van a tener que estar muy atentos a síntomas como la disnea, la ortopnea, que es aquella sensación de falta de aire cuando el paciente está acostado, dificultad para manejar las secreciones o para generar suspiros, las cefaleas matutinas y la somnolencia diurna. Esta debilidad progresiva de los músculos respiratorios hace que el paciente deba ser seguido con pruebas de función pulmonar. Estas pruebas se van a hacer a través de espirometrías, donde uno puede medir la capacidad vital forzada o el BEF-1 y la relación entre estos dos índices. Se pueden hacer pruebas de fuerza de los músculos inspiratorios, PIMAX, PEMAX, que es la fuerza de los músculos expiratorios, el pico flujo tosido, que es la velocidad en la cual sale el aire con un cierre glótico, para ver la fuerza tusígena de ese paciente. Estas son todas pruebas voluntarias que el paciente y el operador tienen que saber cómo hacerlas, porque obviamente este factor influye en los resultados, ¿sí? Existen otras pruebas que son pasivas, donde el paciente no realiza nada, como la capnografía, que es la medición del dióxido de carbono en el aire exhalado, o las oximetrías, o el análisis de gases en sangre, que también permiten ver el seguimiento de la función pulmonar, sobre todo de la bomba muscular. Con respecto a la oximetría, como habíamos dicho que los primeros síntomas de debilidad diafragmática se van a manifestar durante el sueño, lo que es recomendado hacer es una oximetría nocturna. Esto es muy simple, se pone un clip en el dedo con un aparatito, conectado a un aparatito muy chiquito que registra los datos y después se analizan los datos. Lo que se va a analizar es el oxígeno que hay cuando el paciente duerme. Si el paciente no tiene diagnóstico de otro tipo de patología, como ser EPOC o una fibrosis, el paciente es un paciente neuromuscular que tiene una alteración de la bomba, pero el pulmón es completamente sano. Entonces, lo que uno tiene que tener en mente es que muchas veces la saturación de oxígeno o el oxígeno en sangre se ve afectado, pero no por un trastorno de intercambio gaseoso, porque el paciente, repito, tiene un pulmón sano. El problema es que sí, ciertamente la saturación cae, pero ¿por qué? Porque el paciente, al tener un problema de bomba de músculos respiratorios,
no renueva el aire. El aire no es fresco, entonces se va acumulando dióxido de carbono que le quita espacio al oxígeno. Entonces, lógicamente, la saturación en sangre o el oxígeno en sangre baja. Pero esto no es por un trastorno de difusión y, por el contrario, el dióxido de carbono está alto. En estos casos, el correcto tratamiento para estos pacientes es no colocar oxígeno suplementario, sino más bien lavar el dióxido de carbono ese que está en ese aire viejo en el pulmón. ¿Cómo se hace esto? Esta entidad se llama hipoventilación alveolar. ¿Cómo se hace el lavado de gases? Haciendo que esta hipoventilación ventile justamente. Y esto se hace a través de la aplicación de presión positiva en forma de o un ventilador o en forma de un ambú, una bolsa de resucitación manual, donde yo lavo el aire que tiene el pulmón en ese paciente. De esta manera el dióxido de carbono va a bajar y el oxígeno va a subir por default, va a subir sí o sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cauteloso en la aplicación de oxígeno en estos pacientes, porque justamente cuando yo coloco oxígeno en casos de hipoventilación alveolar, podría estar enmascarando justamente la hipoventilación. Uno piensa que el paciente está mejor y no, al contrario, subió, sí, claramente la saturación de oxígeno, pero empeoró el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el que pone al paciente obnubilado, al que lo pone confuso y hasta al que lo lleva al paro respiratorio. ¿Cuándo es necesario iniciar la ventilación no invasiva? En primer momento se inicia de manera no invasiva. Bueno, gracias a los test de fuerza muscular es como vamos a ir siguiendo al paciente. Cuando existe una capacidad vital forzada menor al 50%, cuando hay una Pimax menor a 60 centímetros de agua, cuando existe un aumento del dióxido de carbono en sangre mayor a 45 milímetros de mercurio, o cuando existe en la oximetría nocturna una caída de la saturación por debajo del 88% sostenida durante 5 minutos durante el sueño. Estos son parámetros que nos van a hablar a nosotros que el paciente requiere de algún tipo de asistencia o de soporte ventilatorio. Cuando el paciente tiene alteración en la bomba muscular, el tratamiento correcto es la aplicación de ventilación mecánica, ¿sí? De una asistencia respiratoria mecánica. Cuando lo hacemos a través de una máscara o cualquier tipo de interfaz que no supere la glotis, se llama ventilación no invasiva. Esto se va a hacer a través de equipos de flujo continuo, que son chiquititos, que la mayoría tiene batería y que aplican una presión preestablecida o un volumen preestablecido. Y son tratamientos binivelados de asistencia ventilatoria mecánica. ¿Qué es lo que hace el respirador? En el momento de la inspiración aplica una presión máxima, que es la presión de IPAP, y en el momento de la expiración permite largar el aire al paciente, pero también con una presión supraatmosférica para evitar el colapso pulmonar. Esto es justamente ventilación no invasiva binivelado. Independientemente de los modos que utilicemos y el tipo de respirador que utilicemos, lo primero y principal y lo más importante es que el paciente tenga buena adherencia, tenga confort con su máscara y pueda usar la BNI. Lo recomendado es al principio usar la ventilación no invasiva mientras que está el paciente haciendo otra cosa, distraído con amigos o escuchando música o mirando tele, que lo use por periodos cortos durante el día, que lo use, si lo tiene que usar nocturno para dormir, bueno, que al principio lo use durante la siesta, por periodos cortos, y que lo trate de usar en diferentes posiciones. Para mejorar la expansión pulmonar o la función pulmonar, existen también técnicas que el paciente puede realizar con su terapeuta, que son justamente para maximizar la función pulmonar y evitar el desreclutamiento, y también son técnicas de higiene bronquial. Estas técnicas son ciclo activo de la respiración, respiración diafragmática, tos en forma de huffing, que es como un jadeo. Otra cosa que se hace mucho y que sirve mucho
para el reclutamiento pulmonar, pero también para la movilización de secreciones, es el air stacking. El air stacking es una técnica de apilamiento de aire que va haciendo el paciente, donde el paciente toma aire, cierra la glotis, sin largar el aire vuelve a tomar aire hasta capacidad pulmonar total. De esa manera recluta el pulmón y luego larga el aire todo junto y barre secreciones. Esta técnica, como dije anteriormente, se llama air stacking. El paciente la puede hacer voluntariamente, si no también se puede hacer, si el paciente, en el caso de los pacientes estén débiles, se puede hacer a través de una bolsa de resucitación manual, y también se puede hacer con el respirador que tenga el paciente. Es muy útil y sirve muchísimo para el manejo de las secreciones, para no tener que invadir al paciente con aspiraciones y con cosas que ya son bastante más invasivas y molestas. El paciente, cuando usa la VNI, la ventilación no invasiva, puede realizar la actividad normal durante el día que realiza, puede estar indicada a la noche, que es VNI nocturna, y lo cierto es que la ventilación no invasiva está demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes cuando se implementa de manera temprana, ¿sí? Y mejora la sobrevida de los pacientes. Entonces, uno no tiene que tener miedo en iniciar este tipo de asistencia, porque realmente bien aplicada y con un buen equipo tratante, realmente el paciente nota cambios y nota cambios en su calidad de vida. Cuando ya la ventilación no invasiva no está siendo efectiva ni en el intercambio de gases ni en la expansión torácica, o el paciente no se adapta a la interfaz, habiendo ya intentado todo tipo de interfaces que hay en el mercado, hay que charlar con el paciente de ir un poco más allá en el tratamiento y de hacer este tipo de asistencia ventilatoria mecánica, pero de manera invasiva. Y eso se hace a través de una traqueostomía. Se hace un agujerito en el cuello, se coloca un tubito chiquito que es la cánula de traqueostomía, y el mismo equipo, en el caso de que sea un equipo de soporte de vida, puede ser conectado a través, en vez de ahora, a través de una máscara, a través de la cánula de traqueostomía. Esto realmente es una decisión difícil que por lo general la tiene que tomar el paciente, con contención de su familia y con el asesoramiento de los profesionales que tiene tratante. Bueno, como veíamos en el video, las distintas modalidades, ¿no? A medida que se van encontrando dificultades o inconvenientes respiratorios a través de esta compleja patología que nos va afectando los músculos y que inicialmente, diríamos, es como que empieza con un cansancio de los músculos torácicos, y eso hace que el paciente tenga como ese inconveniente para incorporar más el aire. Hay ejercicios, como veíamos en el video, y si no hay ejercicios un poquitito más de tipo caseros, que se pueden lograr, pero ya cuando empezamos a notar que el paciente, por ejemplo, a la noche necesita dormir semisentado, significa que ya está teniendo los principios inconvenientes para incorporar el aire. Nunca hay que dejar que esto avance mucho más, porque es como que se va acumulando esta incapacidad de incorporar el aire y se va afectando cada vez más. Es como un círculo vicioso donde, como decía bien la profesional kinesióloga, que hay como una especie de envenenamiento del mismo aire que uno va respirando, y va haciendo que esto sea tóxico para el organismo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, cuando ya hay, como que uno empieza a notar que hay dificultades respiratorias, que empieza a respirar cortito, que empieza a tener dificultades para incorporar el aire, que hay que dormir a la noche sentado con 2 almohadas o 3 almohadas en la espalda para poder dormir, que durante el día no puede estar acostado, tiene que estar sentado en una reposera, en una silla, bueno, todos estos inconvenientes, a nosotros los profesionales tenemos que se nos tiene que despertar esta
alerta, este signo de alarma para entender que pasa por nosotros la responsabilidad de detectar que algo está pasando que no está bien a nivel respiratorio. Por ahí la familia no lo sabe, por ahí el paciente no lo sabe porque es una enfermedad que desconoce, por más que lea, que a veces es contraproducente porque también se dicen muchas cosas dentro de lo que es la Internet. Entonces hay que tener mucho cuidado de la información que uno vaya recabando porque no toda la información es fidedigna, hay muchas cosas que se van un poco del tema y realmente no es real. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la información que uno va recibiendo de Internet. Entonces, yo lo que quisiera ahora es tratar de recabar la información a través de ustedes, de las distintas preguntas que ustedes me puedan ir haciendo, para a ver si podemos abarcar y tratar de hacerlo en términos genéricos, ¿no? De que, como que lo veamos desde el punto de vista de todos los pacientes. Mi consulta es, yo tengo un hijo que tiene ELA, ya está con la traqueotomía, no pasó por los primeros pasos de respiración no invasiva. Ahora está con la traqueo y así todo como que hay momentos que le cuesta respirar. Está asistido con una máquina. Él está internado en este momento. Okay. Mi duda es que aún le sigue costando respirar. Y somos de Tierra del Fuego y no hay mucha enfermero, personal capacitado sobre ese tema, ya que fuimos trasladados al Hospital Posada en primera instancia, pero bueno, de hace 2 meses como que avanzó muy veloz el tema respiratorio. Él venía comiendo bien, respirando normalmente hasta que llegamos al AMBU y del AMBU a la máquina. Fue muy rápido. Y hoy le cuesta respirar todavía así todo, como que le falta un poco de aire. Y él pide opresión en el pecho. ¿Está bien eso? El hecho de que nosotros tengamos bueno, en este caso, Ariel ya tiene la traqueostomía y como dijo recién Merce, pasamos a pasos agigantados a llegar hasta la traqueostomía. No son todos los casos iguales, por eso tengamos un poco en cuenta este tipo de situaciones, que no para todos es la traqueostomía. Pero en este caso específico, para contestarle a Merce, digamos que si bien el BiPAP, que es el aparato que en este momento lo está ayudando, supongo yo, porque no alcancé a verlo, sino ahora, no, ¿es el respirador, Mercedes? ¿Es un respirador que tiene? Ah, ok, ahí te entendí. Buenísimo. Bueno, hay 2 modalidades de aparatos o equipamientos que ayudan a la parte respiratoria. Una es el BiPAP, como veíamos en la imagen, que es una especie de equipo que hace que el aire que está en el ambiente lo ejerce con fuerza hacia el paciente, pero es un aire ambiente, es el mismo aire que respiramos cualquiera de nosotros, nada más que está colocado de tal manera que a través de esa máscara haya como una especie de resistencia donde la capacidad pulmonar todavía con la fuerza muscular que tiene el paciente puede hacer incorporación. Es como un anexo al poquito aire que va incorporando, con este aparato hace que pueda meter más aire. En el caso de Mercy y de Ariel, estamos hablando ya de un caso avanzado donde la parte respiratoria es necesaria ya lo que se llama un ARM, asistencia respiratoria mecánica, o una respiración invasiva. Invasiva porque casualmente al tener una traqueostomía ya es algo invasivo. El catéter de traqueostoma ya es una cuestión invasiva, por eso se dice que es algo invasivo. Ahora, ¿qué pasa? Este respirador tiene que tener determinadas modalidades, que eso lo gradúa el kinesiólogo o el médico neumonólogo, para que tenga la capacidad de oxígeno que necesita su pulmón, porque a veces pasa que el ciclo que tiene de respiración, el ciclo que va ejerciendo el aire o el oxígeno que le va mandando el respirador es muy cortito. Quizás esté pasando eso, es que como el avance de la enfermedad se va generando y va variando, es muy dinámico, puede pasar, Merce, que en este caso los ciclos respiratorios son muy cortitos o son muy amplios o no alcanzan a abastecer la capacidad que necesita Ariel para meter la cantidad de oxígeno que necesita. Eso por un lado, porque por más que tenga la capacidad, disminuida la parte muscular,
el respirador ejerce una presión suficiente como para expandir de tal manera el pulmón, cosa que si se hiciera una medición de saturometría podríamos chequear que tiene una buena oxigenación. Pero habría que ver esta parte, si se está oxigenando bien a través de un saturómetro, a ver si está llegando bien el oxígeno, y después complementemos esto con determinadas enfermedades también a nivel pulmonar. Imagínense que una persona, yo estoy hablando ahora, por ejemplo, y estoy tragando saliva. Esa saliva es la común que está en la boca y que va a pasar al tracto digestivo. Pero hay otra secreción, que es la secreción que está propiamente en el tracto respiratorio. Y esa secreción hay que tener mucho cuidado porque a veces se forma y esas secreciones hay que sacarlas, porque si no obstruyen la parte de la cánula y la parte de los bronquios. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque tiene que ser estéril, tiene que ser con guantes estéril, tiene que ser con un método estéril. Cuando se coloca una sonda no puede colocar una sonda sucia, la misma sonda que colocó hace recién. O sea, es casos muy particulares, hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros mismos sin querer le estamos llevando microbios a cada vez que le colocamos una cánula de aspiración para aspirar esas secreciones que están dando vuelta ahí. Eso es una. Otra, dentro de la cánula se forma como un tapiz interno que va tapizando de moco la parte interna, entonces por más que nosotros le pongamos el respirador, le generemos los ciclos que deben ser, no nos damos cuenta y la luz del catéter, o sea, del catéter de traqueostomía se va como cerrando de a poco, no nos damos cuenta porque no es visible, nosotros desde afuera no lo vemos, pero en el trayecto interno que está hasta la traqueostomía se va como cerrando la luz por el mismo moco, es como si fuese un moco seco, una saliva seca, va cerrando la luz y si eso no nos damos cuenta, impide que pase el aire correctamente y entonces el paciente siente como necesidad de respirar, pero no está llegando. Pero yo ya le programé el respirador. Bueno, chequeemos a ver si está permeable ese catéter, porque si no, el aire nunca le llega. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la coloración de la piel, por la insuficiencia respiratoria que él va a presentar, va a sentir como que un jadeo cortito, va a notarse las uñas de otra coloración, como una coloración más oscura, los labios un poquitito más oscuros, y hay que ver básicamente con el sensor de saturometría, que ojo, porque al ser digital también tenemos que ver que la mano no esté fría, porque si no nos va a dar una saturación falsa con una frecuencia cardíaca falsa. Si el saturómetro está, si el dedo está frío, en el caso de las mujeres que se pintan las uñas, la uña pintada no me registra bien el sensor, entonces me da cualquier cifra, y eso es complicado porque estamos con datos falsos. Entonces, ojo, merece, yo prestaría atención en todas estas cuestiones que te estoy explicando. ¿Alguna otra preguntita que tengamos por ahí? Perdón, no tengo cámara para poder presentarme. Yo soy Sandra, yo tengo mi mamá que tiene ELA, diagnosticado puntualmente hace 6, 7 meses, pero ella venía con síntomas desde hace un año y medio, pero bueno, el diagnóstico fue hace poco. Lo que nosotros como hijos o como familia, que es en lo inmediato, nos preocupa mucho a veces cómo sacarlo de las situaciones de esos ahogos que a veces no son con comida sólida, sino que son con pequeños líquidos, si bien ella ahora está acompañando todos los líquidos con espesantes. ¿Qué herramientas tenemos nosotros, los cercanos, en un momento así para poder sacarla de esa situación y después sí llevarla, quizás nos dé tiempo llevarla a un profesional o hacerla? ¿Qué tenemos como inmediato para sacarle esos ahogos? Porque no se ahogó con comida, que yo digo, bueno, le hago el efecto que escupa la comida. ¿Cómo lo desahogamos de quizás una gota de saliva? ¿Y cómo ayudamos a que su cuerpo se relaje para que pueda hacer el circuito de respiración y todo su organismo vuelva a un estado que le permita hacer la respiración y vuelva en sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tratar de evitar el riesgo de broncoaspiración o de aspiración, básicamente con los líquidos. Hay tres consistencias básicas que son los líquidos, lo que tenga que ver con consistencia yogur y la consistencia pan lactal, vamos a decir. Eso se hacen con exámenes periódicos de deglución, que eso lo hace un kinesiólogo y el médico de cabecera, neurólogo, que va a ir midiendo cada tanto a ver cómo está esta deglución de cada uno de los pacientes. Entonces, si ya en el caso de Sandra vemos que la parte deglutoria está afectada de tal manera que los líquidos ya no pueden ser líquidos libres y tiene que utilizar un espesante, que el espesante es una especie de fécula que se le agrega al líquido, a cualquier líquido que uno vaya a tomar. Si toma un té, tiene que agregarle el espesante. Si toma un café con leche, tiene que agregarle el espesante. Si quieres tomarse un vino,
tiene que agregarle espesante. Si quiere tomar una cerveza, tiene que agregarle espesante. Digo esto porque es abierto a que se pueda tomar cualquier tipo de líquido, siempre y cuando sea con espesante. Eso después queda a criterio o con el permiso que el médico le dé si puede tomar o no tomar alcohol. Digo esto porque hay que ser amplio con la contestación. Entonces, yo recomendaría que para que se eviten de este tipo de pequeñas microaspiraciones que hacen que se ahogue la persona, es evitar de tener volúmenes altos. O sea, si uno va a tomar, por más que tenga líquido con espesante y lo toma y no sabe la capacidad que tiene para deglutir, eso va a producir que empiece a toser primero y se termina ahogando. Entonces, lo recomendable es que tome con una bombilla como si fuese la bombilla del mate, eh, ponerlo, no sé, en una taza, poner el espesante también hay que darle, tiene determinadas consistencias. Una es tipo miel, ¿no? Que uno hace así con la cuchara, o sea, a ver, no sé si la conocen, pero el espesante se coloca en una taza, en una cierta cantidad, por ejemplo, 200 centímetros cúbicos, se echa una tapita, como si fuese la antigua leche nido, se coloca una tapita, se revuelve bien y se levanta la cuchara, si cae así tipo hilo, como la miel, eso es consistencia miel. Puede ser la otra que sea como una especie de yogur, que es una especie de yogur que será un poquito más firme, como que uno ya lo puede, como sería un poquito más firme. La misma situación, líquido, 2 tapitas o 3 tapitas, revolver y ver cómo queda eso. Y la última es consistencia budín o consistencia cupcake, qué sé yo. Es como si fuese algo, un bizcochuelo, ¿no? Entonces vos decís, pero ¿cómo no lo puedo tomar eso? ¿Cómo lo tomo? Bueno, hay que tomarla por cuchara. Se toma líquido en cuchara, ¿sí? Eso es para evitar que uno se ahogue, se broncoaspire. Ahora, no solamente hay que ver los líquidos, también hay que ver los sólidos. Los sólidos también tienen que tener un procesamiento de los sólidos. Yo puedo comer si quiero, al paciente con ELA le puedo decir, mira, esto que tenemos acá es asado, es una tira de asado, míralo, olelo, pero lo vamos a poner en la licuadora y va a quedar todo desmenuzado y va a tener esa consistencia como una pasta, como una papilla. Pero lo que está comiendo es asado. Puede comer asado, sí que puede comer asado, pero tiene que tener la consistencia de papilla. Porque si no, cualquier tipo de consistencia distinta va a hacer que se ahogue. Y en cantidades pequeñas. Porque, ¿qué pasa? Uno no desconoce la capacidad de deglutir, de tragar, entonces uno se mete una cuchara grande de comida y resulta que esa capacidad no tiene la capacidad. Primero hay que ver cómo tratar de pasar la comida que está en la boca a la región del esófago. ¿Qué hacer en una emergencia? En la emergencia, obviamente, no tenemos muchas herramientas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un repasador, una toalla, sacarle de la boca todo el contenido que podamos tener de la comida o del líquido. Tratar de que esa persona, si está, digamos, en la cama, bueno, tratar de ponerla de costado, cosa que no vaya, digamos, directamente al tracto respiratorio, sino que al ponerse de costado por gravedad, la comida va a intentar salir del tracto respiratorio y va a descubrir justamente la luz de lo que sería la región respiratoria para que pueda ingresar el aire, porque si no se ahoga y se ahogan feo. La otra es que si de pronto es poquita la cantidad que tiene y no puede deglutir, la intención es que vaya el mentón contra el pecho lo más posible y hacer una hiperextensión y con la mano tratar de que trague, o sea, hacer el efecto de tragar como cuando uno traga saliva y en el mismo momento que está tragando saliva, llevar la pera hacia el pecho. O sea, de atrás para adelante, acompañándolo con movimientos con la mano y que el paciente vaya tragando despacito como si tragara saliva. En momento de emergencia tenemos que usar eso. Si se ahoga con saliva, yo diría que tengamos a mano siempre para estos casos, ¿no? Un nebulizador que tiene esta capacidad de nebulizar, porque tiene 2 piquitos, uno que tira el aire y otro que aspira. Entonces, en el que tira aire sería la nebulización, que podría ser uno por si tiene algún problema, digamos, de posibilidad de tener un broncoespasmo, una cosa así, que es muy común en los pacientes con ELA. Y el otro piquito tenemos que tener preparado para ya tener un dispositivo, que eso tendremos que llevarlo más tiempo o averiguar cómo hacerlo en cada uno en particular, para que eso absorba las secreciones, porque al poner este catéter, esta cánula en la boca, nosotros aspiramos y sacamos toda esa secreción que está a la altura digamos,
para que ustedes se entienda, de la glotis, para sacar todo ese líquido y nos desobstruye la parte donde nosotros necesitamos respirar. No sé si puedes, digamos, contestar bien la pregunta, pero es más o menos ese el rumbo que tenemos que tener. Por más que no tengamos profesionales, tenemos que anticiparnos a que eso pueda pasar. Por lo tanto, ir viendo paso a paso, no darle la comida como habitualmente se le da, sino tener todos estos recaudos para evitar algún accidente. Vamos a otra pregunta, Sebastián. Sí, mi nombre es Matías, soy de Puerto Madryn y tengo a mi madre con ELA, 73 años, también diagnosticada este año. Todo muy parecido a lo que planteó Sandra, también estuvo con un año y pico para llegar al diagnóstico. Y la consulta era exactamente la misma, el tema de que estamos viendo que, bueno, le cambió un poco la voz y que se está atragantando muy feo, que le cuesta volver a respirar, pero simplemente con saliva. Entonces, bueno, justamente la misma consulta, ¿qué puede hacer ella o qué puede hacer uno para ayudar? Pero bueno. A ver si puedo contestar, Matías, y trato de hacer este tema generalizado al resto de los que están hoy conectados. Perdón. Bueno, cabe una aclaración acá. Todo lo que nosotros tengamos en la boca, todo lo que manejemos en la boca como saliva, obviamente esa saliva no puede pasar al pulmón, porque generalmente si pasa al pulmón hace lo que se llama microaspiración y esa microaspiración de saliva bucal puede infectarse y eso nos va a producir una infección pulmonar, una neumonía o alguna problemática a nivel del pulmón específicamente. O sea, todo lo que está en la boca tiene que convivir en la boca y puede pasar al tracto digestivo, pero no al tracto respiratorio. No sería así al revés, por ejemplo, cuando uno a veces está con un problema respiratorio, cualquiera de nosotros que está gripado, tose y las secreciones que están en los pulmones las expectora, las lleva hasta la boca y por eso no las escupe, pero las termina tragando, eso no sería problema, porque salen del pulmón, pasan por la boca y es tragado, no pasaría nada. Lo que está en el pulmón tiene que estar en el pulmón, pero lo que está en la boca no puede pasar al pulmón. Entonces ahí tenemos un problema que sería la posibilidad de que se infecte esa saliva que entra. Bueno, hay medicaciones que se utilizan como nebulizaciones para que sequen esa saliva que tenemos dentro de la boca, para que no se haga tanta cantidad. Nebulizaciones con Atrovent. Atrovent es una medicación que se utiliza para nebulizar, para hacer un broncodilatador, pero a la vez también hace para que se sequen esas secreciones. De todas maneras, sería bueno que ustedes cada cual lo consulten. Recuerden que yo soy enfermero con mucha experiencia, 40 años de experiencia, pero tengo que también recurrir al concepto y a la indicación médica. Yo no soy médico para indicarles, pero les doy mi opinión por la experiencia que tengo, ¿verdad? Entonces, y también tener a mano, como le decía a Sandra, tener un sistema de aspiración para los casos de emergencia. Ojo, porque ¿qué pasa? Cuando uno ya se hace la costumbre que tiene secreciones, no puede tragar y se dificulta, se pone nervioso, no corre riesgo de la vida, pero se pone nervioso y dice, bueno, vamos a aspirarle las secreciones. Aspiramos las secreciones, bien, salimos del problema, salimos del cuadro, pero estamos generando como una especie de círculo vicioso porque es como que nosotros al colocarle la sonda le estamos estimulando las glándulas salivales. Entonces las glándulas salivales empiezan a segregar más saliva y otra vez vamos a encontrarnos de vuelta con un lago faríngeo, se llama, que es la acumulación de saliva que no puede tragar o se le dificulta tragar. Entonces, ojo, que la aspiración sea solamente para los casos de emergencia, diríamos, ¿no? O los casos ya medio extremos. Y si no, es esto que yo les dije. Hay otro ejercicio que se puede hacer que es el de carraspear. Por ejemplo, a ver si se escucha, es hacer esto. Eso hace que la saliva, que no va ni para un lado ni para el otro, salga del tracto respiratorio, que estamos corriendo riesgo que se vaya para el lado respiratorio, y sí se encauce en el tracto digestivo, y ahí sí se pueda tragar. ¿Está? De todas maneras, también está bueno que este ejercicio que yo les decía, sin llegar al extremo, porque no se puede enseñar a nadar a una persona cuando se está ahogando, entonces tenemos que prevenir que estas cosas no sucedan y no esperar
digamos, hasta que ocurran, sino que vamos a ir practicando, vamos como ir ejercitando, a decir, bueno, no, pero no me hago, bueno, no importa, ejercitemos. A ver cómo dijo Javier que teníamos que hacer. Así, bueno, llevemos la cabeza para atrás, llevemos la cabeza para adelante, hagamos un masajito, traguemos la poquita saliva, aunque no tengamos saliva, no importa, hagamos el efecto de tragar. Y después, nuevamente, el contacto con el profesional a mano, porque esto obviamente es una enfermedad que va evolucionando, algunos en pasos un poco más rápidos, otros más lentos, pero de todas maneras, si ya afecta a la parte respiratoria, por ahí tengamos que ver qué otros recursos podemos utilizar, porque no siempre tiene que ver con la saliva, sino que hay como una estimulación de las glándulas salivales por la misma comida que uno vaya a intentar comer, ¿no? Entonces esto es como que por ahí tenemos que recurrir a otra sistemática de alimentación. No prohibirles de comer, pero ¿qué pasa? La persona que se le dificulta para tragar empieza a bajar el peso. Entonces hay que recurrir a otra cosa, a una sondita nasogástrica como para pasarle alimentación con una determinada cantidad de calorías para que no pierda ese peso que tiene. O a veces se habla de lo que se llama el botón gástrico, que es una pequeña sondita que se coloca directamente en el estómago para pasar esta alimentación con distintas calorías, pero sin sacarle la comida de la boca, es simplemente como un complemento, es como para ayudar a que esas calorías que habitualmente recibía el organismo no dejan de existir, porque si no vamos dándole cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, obviamente no va a bajar de peso y eso complementa a la disminución de la tonicidad muscular, o sea que cada vez tenemos menos músculo, cada vez tenemos menos peso, se nos va complicando más todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy cuidadora acá de una paciente con ELA y ella quería saber, queríamos saber el tema si los síntomas para hacer la traqueotomía son muy notorios, porque ella oxígeno tiene 94 a 96, ¿no? 96, satura eso más o menos, y queríamos saber si es notorio. Ella tiene botón gástrico, pero sigue insistiendo en comer por boca, a veces le cuesta, toma espesal. Ella ya perdió toda movilidad, el habla, por supuesto, pero bueno, ella sigue insistiendo con el tema de la comida, le pasamos las dos cosas, pero bueno, ella quiere saber si son muy notorios porque ella está negada a hacérselo, la tengo acá al lado, ella está negada a hacérselo, pero queremos ver, a ver, si son muy notorios y bueno, eso. Bueno, a ver, voy a contestar entonces, ¿cómo se llama la señora? Silvia, está acá al lado. ¿Y cuántos años tiene? 60. Hace 3 años Bueno. aproximadamente, casi 4, ¿no? Que tiene la. Lo que nosotros, digamos, vamos viendo en este trayecto de la evolución de la enfermedad es que, como les dije al inicio también, no todos los organismos son iguales y cada uno manifiesta su enfermedad según su organismo. Entonces, en el caso de Silvia, lo que diríamos, para que se entienda, la traqueostomía es un recurso que se utiliza ya cuando se agotaron otros recursos, cuando ya no nos quedan muchos más recursos que tener que depender sí o sí de una traqueostomía, porque ya tenemos inconvenientes respiratorios, porque ya tenemos inconvenientes deglutorios, entonces es como que tenemos que recurrir a la traqueostomía por dos motivos esenciales. Uno, porque con la traqueostomía vamos a garantizar el ingreso de aire a los pulmones directamente, sin inconvenientes, sin riesgos de que se nos hagan broncoaspiraciones o aspiraciones por comida o por saliva. Porque el sistema de traqueostomía tiene un globito que se infla a la altura de la tráquea y entonces toda la saliva que pudiera llegar a tener intención de irse al tracto respiratorio no va. ¿Por qué? Porque este globito que está inflado dentro de la tráquea impide que cualquier líquido, comida o algo vaya directamente al tracto respiratorio, o sea que eso nos estaría garantizando que no vamos a tener nunca más problemas respiratorios. Obviamente, eso ya nos impide hablar, porque al tener algo que nos está invadiendo en la parte de las cuerdas vocales, directamente ya no vamos a poder hablar. Aunque hay casos en los que van teniendo una mini evolución progresiva, o sea que
diríamos que la enfermedad no afecta tanto la parte deglutoria, entonces se consulta igual con los kinesiólogos, con los neumonólogos. Hay muchos que se llaman cánulas fonatorias. ¿Qué significa? Que a la misma cánula de traqueostomía se le coloca una pequeña tapita, que es como una especie de membrana, entonces al tapar la salida del aire, la persona puede hablar. Pero, ojo, eso también es muy particular, es muy de cada uno. Volviendo a la temática de si es muy, no sé la palabra que utilizaste, Joana, pero bueno, digamos, tratando de contestar lo que preguntaron. Ya teniendo el botón gástrico, la persona, la alimentación que necesita, las calorías que necesita, ya las tiene a través de la alimentación por el botón gástrico, por este catéter que va directamente al estómago. O sea que ahí no está garantizando la cantidad de calorías. También puede comer por boca, pero siempre tiene que ser en menor cantidad, bien evaluado, bien deglutido, en el sentido que tiene que ser porciones chiquitas para ver si termina de incorporarlo y deglutirlo. Y en los líquidos, obviamente con espesante. Y si tuviera que hacer la traqueostomía o llegar un momento, tuvieran que hacer la traqueostomía, digamos, esto es una intervención bastante rápida, no duele, se hace con anestesia local, no hay que anestesiar a todo el cuerpo, se hace con anestesia pequeña local, ahora se utiliza una metodología que se hace por punción. Es como que hacen una punción, como cuando le van a colocar un suero, y en vez de colocar el suero le colocan el catéter, colocan como una guía, primero en el cartílago, y después colocan el cañito y ni se siente, porque está hecho con anestesia local. Entonces es como que prácticamente siente que tocan, que mueven, qué sé yo, pero no hay dolor, no hay molestia. Y eso, si vos me preguntas a mí, si vos fueras un familiar mío, Silvia, yo te diría, agotado todos los recursos y tenemos el riesgo que se nos infecte algo y se nos vaya al pulmón y se complique un poquito más todo, yo te diría, hacelo. Hacelo porque ya es la metodología que ya nos queda a mano y ya esto nos estaría garantizando un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto no es para todo, digamos, hay casos particulares que hay que ver la instancia y dónde estamos parados, porque no es que uno ya de movida tiene la enfermedad y ya hay que hacer la traqueostomía. Hay personas que están, no sé, 6 años, 8 años y quizás no es necesario hacer ninguna traqueostomía, ninguna cosa invasiva. Bueno, espero haberte contestado, Silvia y Joana. ¿Vamos a alguna otra pregunta? Sí, lo que pasa que yo, como dije, es como que todavía tengo muchas preguntas porque recién ahora estamos internados con mi marido y le van a poner, le van a hacer la tráquea, así que después tengo que ver cómo seguir, así que bueno, si yo quiero seguir aprendiendo, porque de ahora en más ya empieza otra etapa y bueno, quiero aprender y por eso es que me uní a esta charla. ¿Cómo haría? Bueno, Lucía, primero y principal, quería saber cómo se llama tu marido y cuántos años tiene. Carlos, 74. Bueno, esta pregunta que voy a tratar de contestar, quiero ver si se la puede tomar como generalizada para todos, porque la idea, como dije al principio, es tratar de hablar de enfermedades respiratorias, pero también para contestarle a Lucía. Lucía, yo te invito a que veas todos los videos que estuvimos haciendo en la asociación de ELA, que son bastante productivos y aparte son preguntas que van haciendo los mismos pacientes y familiares, y quizás eso te pueda nutrir un poquitito más en respecto de cómo hacer determinadas cosas o cómo tomar decisiones. Yo creo que cuando aparece esta situación, que no sabemos por qué suceden, pero están y tenemos que afrontarlas, tenemos que tener el apoyo de un profesional psicólogo, tanto para Carlos como para vos, Lucía, porque a veces sobrellevar esta situación es bastante difícil y entonces no es fácil y hay que adaptarse. Yo digo, corriéndome un poquitito de la parte fisiológica y sin salir un poco de lo que es la metodología de esta capacitación, decirles que tenemos dos cosas o sea, hay dos caminos para tomar. Una se llama aceptación y la otra resignación. Yo no permito que haya resignación, yo permito que haya aceptación. La resignación es dejarse morir, es no me interesa nada, es una persona que tiene cáncer y decir, bueno, ya está, me entrego. No. Hay muchas cosas que se pueden hacer teniendo esta enfermedad y yo lo sé porque hace muchos años que trabajo en esto. Entonces, hay que aceptarlo.
es una cosa que tocó y hay que avanzar y Dios es el único que decide cuándo estamos y hasta dónde estamos y cómo llegamos, ¿sí? No hay que preguntarse por qué nos pasa a nosotros, si somos personas buenas, no entremos en detalle porque vamos a gastar tiempo y saliva, utilicemos las herramientas que tenemos y pongamos todo lo más fuerte que podamos para tener en cuenta todo lo más que podamos avanzar teniendo toda la enfermedad. Hay que pensar que esta enfermedad vino para quedarse hasta tanto aparezca una cura, una medicación que llegue a curar. Lo que está afectado y es difícil volver atrás. O sea, lo que se afectó, lo que está afectado es difícil volver atrás. Y como dije anteriormente, si hay que recurrir a algo que nos va a hacer mal, pero nos va a evitar un mal peor, entonces nosotros tenemos una frase dentro de la enfermería que decimos, estamos haciendo un mal para evitar un mal peor, quizás de colocar una sonda o colocar un bastón gástrico o colocar una traqueostomía. Estamos haciendo un mal o estamos haciendo un daño, estamos invadiendo, pero estamos evitando un mal peor. El mal peor sería que se quede sin respirar, se ahogue, se debilite, un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, a veces hay que recurrir a cosas invasivas, cosas traumáticas, pero eso es lo que nos va, lo que tenemos a mano y son las herramientas que tenemos para poder sobrellevar esta situación por el momento. Esperemos y roguémosle a Dios que aparezca una cura para esta enfermedad. Vamos con otra pregunta, Sebastián, si querés. Buenas tardes. Beatriz es mi nombre. Sí. Mi marido, Miguel, tiene ELA, se lo diagnosticaron hace 4 años, ya está en silla postural, utiliza el BiPAP buconasal todas las noches y durante el día está con la nasal. Él está conectado permanentemente. Se lo sacamos porque todavía, yo ya cambié la alimentación, es todo papillas. El espesante hay un poquito de negación, toma la postura que dijiste del mentón hacia abajo. Mi consulta puntual es el tema del BiPAP. Ya la neumonóloga, me lo recomendaron desde la asociación, la doctora trabaja en el Hospital Ramos Mejía. Pido disculpas, se me fue el apellido. Estamos en contacto, se lo programó, le hizo 2 programas, uno de día y uno de noche. Mi pregunta puntual es, ¿hasta qué punto va a seguir sirviendo el BiPAP? Porque siento que de noche, breve, hace como apneas. Siento como que la respiración se prolonga, es como que el aparato empieza con las alarmas y bueno, ¿hasta cuándo? Bueno. A ver si puedo contestar, vamos a mutearlo nuevamente tu micrófono. Como dijimos anteriormente, esta enfermedad es una enfermedad progresiva y que vamos viendo quizás otras cosas que van apareciendo. Cada uno de los que va teniendo esta situación tiene que adaptarse a lo que va viviendo en el momento. O sea, lo que está pasando hoy, tenemos que utilizar los elementos y las herramientas que tenemos para utilizarlos hoy. En el caso tuyo, el BiPAP está siendo utilizado. Quizás las apneas ya son de antes. O sea, las apneas quizás sean de antes que tenga esta enfermedad. Habitualmente nosotros no nos damos cuenta, pero generalmente a la noche cuando roncamos, eso es un aviso de que algo nos está pasando, de que algo está no del todo bien, no es de vida o muerte, pero aquellas personas que roncan tienen mucho de lo que se llama apneas de sueño, que es una posición de la lengua que se adopta cuando uno está durmiendo y resulta que obtura la parte respiratoria y hay como una especie de pausa de respiración y entonces en un determinado momento el organismo, como es inteligente, está necesitando oxígeno, entonces como que lo obliga al organismo a tener que hacer algo para respirar y de pronto respira de golpe así. Esto estamos hablando de cualquier persona que no tiene perdón. Bueno, entonces, en el caso tuyo, quizás haya que reprogramar el BiPAP, quizás ya la capacidad de la fuerza muscular que tiene sea un poquito más leve, que tenga que hacer ejercicios de tipo muscular y respiratorios. Hay un ejercicio que se puede hacer, que es inspirar lo más posible, esto en 2 o 3 veces en el día,
inspirar lo más profundo, tratar de retener lo más que se puede y después liberar el aire en forma de la letra S. Uno inspira y después dice la letra S. Entonces eso hace que haya una especie de resistencia y hace que los alvéolos se expandan un poquito más y al trabajar de esta manera es como que tiene más capacidad de ingresar. Entonces cuando está durmiendo normalmente, esa capacidad es como que está acostumbrado. Como para que se entienda. Cuando uno tiene este tipo de patologías parece que los alvéolos se forman una especie de pasa de uva, se empiezan como a chupar. Pero cuando uno hace estos tipos de ejercicios se forma como una uva adentro de los pulmones y esta uva se queda ahí permanentemente como más estiradita y eso hace que tengamos la capacidad respiratoria un poquito más amplia. De todas maneras, yo creo que estamos a un paso de empezar a matizar un poquitito el BiPAP con un respirador. El respirador no quiere decir que necesite directamente el respirador. El respirador tiene como distintas posiciones, como los canales de televisión de los antiguos televisores, donde uno va cambiando el selector de canales y va poniendo por ahí en una posición donde el paciente respire por sí solo y si lo necesita, automáticamente el respirador le manda un ciclo de aire por si lo necesita, por si aparece esta apnea, entonces automáticamente el respirador le manda como un ciclo de aire para que no se quede sin aire. A veces pasa que si de pronto ya la secuencia de frecuencia respiratoria que va teniendo durante el día es menor, entonces el respirador se programa para que cada tanto mande una. A veces tiene que estar conectado durante la noche con este aparato en vez del BiPAP, el respirador. Que el respirador va a ciclar de tal manera que va a ejercer una presión sobre la parte respiratoria y es más, se lo combina con oxígeno, entonces esta persona va a llegar a tener durante toda la noche la garantía de que tiene los pulmones bien oxigenados por el oxígeno que se da y por el aparato, digamos, por el mecanismo que se utiliza para darle el aire a su esposo. Vamos con otra pregunta. Sigue siendo sobre el mismo tema de los ahogos. En mi caso es muy esporádico con líquido, a pesar de que me cuido. Pero en el caso de tener un espasmo, existe una maniobra más allá de llevar la pera al mentón para salir del momento crítico. Hasta ahora siempre he salido, pero son 15, 20 segundos. Bueno, mucho miedo. Claro, sí. Sí, bueno, es uno de los métodos que se utiliza, pero bueno, prácticamente, Marcelo, es como que estamos ahí medio jugando con el límite de ver si por ahí ya hay alguna una cuestión de que tengamos que tomar alguna decisión, de ver si hay algún mecanismo para no sé si estás tomando espesantes, si estás... No me pasa con la muerte de obispo, no me pasa así, es muy por él, pero cuando me pasa, si estoy solo, es muy, no sé cómo salir, o salgo automáticamente, hasta ahora sigo vivo. Está bien, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, Marcelo, hay métodos, como dijimos antes, es el llevar el mentón al pecho, trabar, ayudarse con la mano, ver qué medicamentos también ayudan a secar un poquitito las secreciones, ver la comida que uno toma. Hay que ver, Marcelo, si vos te ahogás con la saliva solo o cuando tomás algo. No, solamente cuando tomo agua, accidentalmente, por ejemplo, si en la boca de costado o hablo al mismo tiempo, es por descuido únicamente. ¿Los líquidos son con espesante o los tomas solos, libres? No, a veces con espesante, a veces no. No, ya diría, Marcelo, que empieces a tomar la conciencia que tienen que ser con espesante. Aunque sea poquito, pero tiene que ser con espesante, porque ahí estamos medio como que estamos jugando medio al límite, ¿viste? Así que yo te recomendaría que empieces a tomar los líquidos con espesante y bueno,
ver si a pesar de eso, con la saliva te pasa eso de toser, de ahogarte. Pero te recomiendo, Marcelo, para no pasar ninguna situación así crítica, que ya te concientices en que tenés que tomar los líquidos cuando empezás. Pero si te pasa, ¿cómo salís? No hay magia. No, hay que usar, si tenés o sea, un caso similar así, vos podés manejar bien las manos, Sí. nada, tener una toalla a mano o tener un repasador, cosa que vos te puedas secar esas secreciones que están ahí a la altura de la garganta. Tenés que meterte el dedo adentro, secarlo, poner la cabeza de costado, si estás acostado, ponerte de costado, y si estás sentado, tratar de hacer esto que yo dije anteriormente, de carraspear, a ver si lo podés sacar, tomar bastante aire lo más que puedas por la nariz, tomar aire por la nariz con mucha fuerza y tratar no digo toser porque a veces se complica, pero inspirás bien profundo y después cuando inspiraste bien profundo tratar de hacer toses cortitas. Eso es y lo que eso va a hacer que hago. se desobstruya. Eso es lo Yo que se puede hacer. hago eso instintivamente. Bueno, tenemos que ir cerrando, Marcelo. Te agradezco tu pregunta. Igual. Y nada, los invito nuevamente a todos, que aquellos que tengan alguna pregunta o algo para hacer, que después lo dirijan a través de la asociación, si hay alguna duda específica. Y bueno, seguramente a futuro vamos a hacer algunos otros encuentros. Ustedes vayan preparando un poco la temática, si quieren escribirle a la asociación, a ver cuáles son los temas más urgentes o las cosas que ustedes quisieran preguntar, así armamos una capacitación en relación a eso. Bien, Javier, queremos agradecerte como siempre tu buena predisposición y tu sapiencia en estos temas que nos ilustran permanentemente. Queremos agradecerle también a todos los que han participado de este taller y decirles que, bueno, que en nuestras redes sociales pueden encontrar, como decía Javier, talleres y capacitaciones anteriores que hemos realizado de distintos temas. Así que, bueno, sin más, les agradezco a todos haber participado y nos vemos la próxima. Gracias a todos por participar.